Buenas noches, profesora. Mi nombre es Susana Elizabeth Ubaldo Lazo. Hoy voy a exponer sobre el ensayo que hemos realizado sobre la pregunta que es, ¿consideras que la red de corrupción implementada en el gobierno de Alberto Fujimori trajo como consecuencias el debilitamiento de las instituciones democráticas en el Perú actual? Bueno, hasta mi postura asumida es la siguiente, que sí considero que la red de corrupción implementada en el gobierno de Alberto Fujimori sí ha traído como consecuencia el debilitamiento de las instituciones democráticas en el Perú actual. Bueno, yo me he apoyado con estos autores, Denis Chávez de Paz, que menciona que en la ciudadanía se ha fortalecido la percepción de que en el Perú no se puede confiar en la justicia, porque en consecuencia se produce una mayor inseguridad ciudadana que contribuye al incremento de la criminalidad en todos los escenarios y de todas las modalidades. Esta situación conduce a un debilitamiento del Estado de Derecho y la acentuación de la crisis social. Eh, la población, sobre todo la nueva generación, los jóvenes, bueno, están aprendiendo que en nuestra sociedad las instituciones no se respetan. Más importante que la Constitución son las concentraciones desmedidas, ¿no? Y el abuso del poder que ejercen. Eh, a ver, el Clarín, ¿qué nos dice? El Clarín nos habla sobre los presidentes del Perú desde los noventas y qué ha pasado con ellos. Por ejemplo, tenemos Fujimori, que su gobierno fue desde los 2000, ¿no? Digo, desde el 90 hasta el 2000. En el 92, él realizó un autogolpe, realizó una asamblea constituyente y cambió la constitución en 93. En el año 2000, él fue investigado y hallado culpable por violaciones de los derechos humanos, por casos como la masacre de Barrios Altos, la Cantuta, y, y fue juzgado por eso, ¿no? También juzgado por actos de corrupción junto a su asesor Vladimiro Montesinos. Hicieron varios actos de corrupción durante su gobierno. Y en el 2000 él renunció porque ya sabía que lo estaban investigando y que lo iban a llevar preso. Renunció por fax. El siguiente gobierno fue el de Alejandro Toledo, que fue del 2001 al 2006. Él fue acusado de recibir un soborno millonario de la empresa Odebrecht. Toledo lo negó, pero también fue acusado de lavado de activos. Pero finalmente fue arrestado también en Estados Unidos. El gobierno de Alan García 2006 a 2011. Bueno, en el 2008, García aceptó la renuncia del gobierno tras descubrirse un presunto caso de corrupción a favor de la petrolera noruega Discover Petroleum. El 19 de marzo del 2019, él se pegó un tiro en la cabeza porque se iban a llevar preso por corrupción y lavado de dinero en el caso de Odebrecht también. Ahora, Ollanta Humala gobernó de 2011 al 16. También fue detenido de forma preventiva en 2017. Se le acusó a él y a su esposa por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Fue investigado por haber recibido y ocultado $3 millones de Odebrecht para financiar su campaña electoral. El siguiente es Pedro Pablo Kuczynski, del 2016 al 2018. Kuczynski pasó a ser investigado por presunto lavado de dinero, eh, por la constructora Odebrecht también, por sobornos políticos a cambio de contratos. Actualmente él está en prisión domiciliaria. Otro presidente que le sigue a él fue Martín Vizcarra, del 2018 al 2020. Él disolvió el Congreso, pero el Parlamento lo destituyó por incapacidad moral, porque lo acusaban de supuestos sobornos recibidos como gobernador en 2014. De ahí vemos a Pedro Castillo, que gobernó de 2021 al 2022 nada más. En ese agosto fue objeto de total de 6 investigaciones por corrupción y tráfico de influencias.
algo que no había pasado en el Perú. Tras la renuncia de numerosos ministros, el Parlamento lo destituyó y quedó detenido este Castillo, que hoy en día está preso. Otro autor fue Raúl Ernesto Martínez Guamán, que nos cuenta de la corrupción pública. Es un fenómeno social, afecta gravemente a las instituciones del Estado y proyecta sus efectos en la percepción ciudadana, ¿no? Y también los actores del mercado, debido a que genera desconfianza en las instituciones públicas. A ver, ¿qué cambios se han identificado sobre el tema del desarrollo en el ensayo? Que la población hoy en día ya no confía en ningún partido, porque al paso de los años hemos visto corrupción en todos los gobiernos, presidentes presos, investigados, corruptos, y ya nosotros no creemos en estos partidos políticos. Además, no hay nuevos partidos políticos sólidos. Otro cambio también importante es que en la actualidad hay un poco más de control en los procesos electorales, porque antes, como recordamos, en los años 2000, cuando Fujimori se religió, hubo fraude, por eso es que ganó. Otro cambio es que a la fecha, a ver, la corrupción sigue persistiendo en la política y en los estados de poder, pero hoy en día hay un poco más de investigaciones hacia el entorno político, o sea, están a la vista de todos nosotros. Es por eso que hay presidentes detenidos y sentenciados, ¿no? Sin haber terminado el periodo presidencial. Otro cambio es que hoy en día los congresistas, que en mayoría son de un partido político, mayormente, velan por sus propios intereses y dejan a la población peruana abandonada, ya que podemos ver que en los plenos de Congreso, estos tienen peleas sin sentido, defendiendo sus intereses. Y es todo un caos. ¿Qué permanencias identificas? A ver, yo tengo, por ejemplo, la permanencia que sigue ahí es la corrupción en el Congreso. Siguen siendo corruptos, buscando sus intereses, vendiéndose para aprobar leyes. Persiste eso. O también la corrupción en las entidades públicas, también buscando sus intereses para ellos, para sus propios beneficios. La corrupción en los partidos políticos, también hay corrupción en los partidos políticos, porque a veces no tienen, ¿no?, cómo solventar, cómo solventarse. ¿Y qué hacen? Reciben dinero de empresas grandes como Odebrecht y para solventar, ¿no?, sus gastos, para que si llegan a ser presidentes, para que ellos les hagan favores. Eso es corrupción. Otro acto de corrupción también en la Corte Suprema de Justicia. Vemos que los jueces eh, se venden, ¿no? Se venden para poder se venden para poder, bueno, también está la corrupción en las municipalidades regionales y municipales, que vemos que pagan, ¿no?, una coima para poder agarrar, para poder, para poder agarrar sus operaciones obras, para que hagan obras. Es todo corrupción hoy en día y ya por eso nosotros ya no creemos en la política, no creemos en los congresistas, no creemos en nuestros partidos políticos, que ya deben haber nuevos partidos políticos, debe haber cambios. Gracias.